Hola, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, buenos días. ¿Cómo estamos, compañera? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cuántos son los que nos vamos a reunir? El equipo es de 6. Ok. ¿Y está confirmada la asistencia de los 6 o solo algunos? Voy a mandar un mensaje a mi grupo a ver si ya están por conectarse. Sí, gracias, compañera. Muy amable. Bien, buenos días. Su servidor, Buenos días. buenos días. Pues, en principio les agradezco el que me hayan dado la oportunidad de darles una asesoría. Y me presento, su servidor Delfino Hernández López. Pues estamos apoyando a la licenciatura en turismo y el día de ayer su compañera Kerene me hizo favor de enviarme un mensaje pidiendo asesoría sobre lo que es la contratación o el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo. ¿Es correcto? Sí, profesor. Bien, ¿les parece si doy una pequeña introducción sobre lo que es el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo? Después me hacen sus comentarios o si gustan me hacen el planteamiento de en qué consiste la actividad que les solicitó la maestra para estar en sintonía. ¿Cómo ven? Sí, profesor, bueno, la actividad de lo que se trata, pues, es una asesoría sobre el contrato individual y colectivo. De eso tenemos que sacar el concepto, las partes y las prestaciones de los servicios que se da. Perfecto. Entonces, preparé algo y parece ser que lo que me comentan va acorde con lo que alcancé a preparar. Entonces lo expongo y ya sobre la marcha, si tienen comentarios, lo van haciendo y si no, pues al final de la presentación. Para ello, voy a presentar el trabajo que de forma express elaboré. Bien, en materia laboral existen dos tipos de contrato, lo que es el contrato individual y el contrato colectivo de trabajo. El contrato individual de trabajo nos dice la misma ley federal de trabajo que puede ser cualquiera de su denominación, ¿sí? O forma. La forma puede ser verbal o por escrito. Y la denominación puede ser contrato individual de trabajo o simplemente contrato de trabajo. Y es aquel por el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Esto lo establece el artículo 20 en el segundo párrafo de la Ley Federal de Trabajo. En esencia, lo que contempla el contrato individual de trabajo es las condiciones en que se someten tanto patrón como trabajador en una relación individual de trabajo. Esa relación individual de trabajo es cualquiera que pueda ser, cualquier acto que dé origen a la prestación personal y subordinado mediante el pago de una remuneración. ¿Sí? El contrato individual de trabajo es el que se da entre el patrón y el trabajador. Por eso es individual. ¿Sí? Y en esencia, lo que se establecen son las condiciones en que se someten patrón y trabajador en una relación individual de trabajo. Bien, ¿cuáles son esas condiciones que debe de contener o que se deben de acordar antes de que se dé la relación individual de trabajo? Jornada de trabajo, tipo de trabajo, tipo y monto de salario, día o días de descanso, prestaciones. Entre las prestaciones pueden ir vacaciones, prima dominical, aguinaldo, ayuda médica
etcétera. Lugar de trabajo y algunas otras condiciones que se puedan establecer en la relación individual de trabajo. Todas estas condiciones que se establecen antes de iniciar una relación individual de trabajo deben de estar plasmadas en un documento que se llama contrato individual de trabajo. Insisto, el contrato individual de trabajo puede ser de manera verbal o por escrito. En el caso de que sea verbal, pues en esencia se va a establecer cuáles van a ser las condiciones de trabajo, mismas que ya mencionamos anteriormente. Pero si va a ser por escrito el contrato individual de trabajo, entonces debe tener una estructura. Esa estructura debe tener su denominación, es decir, el contrato debe de tener por título así, contrato individual de trabajo, esa es su denominación. Posteriormente, el lugar, fecha y nombre de los contratantes. En este caso es el patrón, ¿sí? O el representante del patrón y el trabajador. Las declaraciones de los contratantes. ¿Cuáles son esas declaraciones de los contratantes? En esencia son sus generales. Por ejemplo, las generales del patrón, pues puede decir que es una persona moral o una persona física que está legalmente constituida y su empresa es X o Y, Z. Y que además está capacitado para contratar a personas para que laboren en esta empresa. Esas en esencia pueden ser sus generales del patrón. Las generales de el que va a ser trabajador en esencia sería que es una persona capaz para celebrar este contrato. ¿Qué entendemos por capaz? Es decir, que tiene la capacidad. Una persona que es capaz es aquella que tiene la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Cuál es la capacidad de goce? La capacidad de goce en esencia se traduce como los derechos de la persona. Y esos derechos se adquieren desde el momento en que uno es concebido hasta la muerte, se acaban hasta la muerte. Las obligaciones se adquieren a partir de la mayoría de edad y se pierden o se acaban con la muerte. Esa es la capacidad de la persona física, en este caso del trabajador, ¿sí? Esa es una de sus declaraciones, que es una persona capaz para celebrar el contrato. Otra es que es mayor de edad, su domicilio se encuentra en cierto lugar, ¿sí? En esencia, esas son las declaraciones de los contratantes. Después vendría el rubro de las cláusulas. Las cláusulas son las condiciones laborales. ¿Cuáles son esas condiciones laborales? Las mismas que mencionamos anteriormente, es decir, cuál va a ser la jornada de trabajo, el tipo de trabajo, el salario, los días de descanso, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones van a estar establecidas en el contrato como cláusulas. Y estas cláusulas pueden ser, por cada condición debe ir asentado en una cláusula. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, las que lleguen a darse. Y finalmente, la firma de los contratantes. A diferencia de los otros contratos civiles, mercantiles, en este contrato individual de trabajo no se requieren testigos, lo que significa que basta con la firma del patrón y del trabajador. Por lo regular, el contrato individual de trabajo debe suscribirse por duplicado, para que cuando se firme, una se le quede al patrón y otra se le quede al trabajador. En esencia, esto es lo que corresponde al contrato individual de trabajo. ¿Algún comentario? Yo, profe, y Sí. el contrato individual, bueno, la duración tiene no sé, como que se establezca mutuamente o algo que esté ya establecido por la ley en la duración del contrato. Sí, sí, Yadari, ¿verdad? Por regla general, Sí. Es acuerdo entre las partes, ¿sí? La excepción es en razón al patrón. Dice, sí, yo te contrato por determinado tiempo. Ese determinado tiempo puede ser 3 meses, 1 año o hasta 5 años. Pero también puede ser un contrato indeterminado. ¿Qué significa? Que ahorita se firma el contrato y a partir de esta fecha inicia la relación individual de trabajo. Pero esta relación individual de trabajo
no tiene una fecha determinada, es decir, que puede extinguirse el contrato cualquier día, ya sea a solicitud del patrón o del mismo trabajador manifestándole al patrón que se retira del trabajo porque ya no le conviene a sus intereses. ¿Sí? Entonces, qué bueno que lo comenta, ese se me olvidó ponerlo como condición. En cuanto al tiempo de duración del contrato, hay de dos formas, determinado e indeterminado. El determinado puede ser 1 mes, 3 meses o 1 año o más, en razón al acuerdo de las partes. O indeterminado, que significa que no tiene fecha para concluirse. Puede ser en el momento o seguirse por el tiempo que sea necesario. Y esto quedará extinguido por decisión de una de las dos partes o de una de los dos contratantes. Sí, Yadarin, no sé si contesté su pregunta. Sí, profe, sí la contestó, gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario respecto al contrato individual de trabajo? No, profe. Bien, una vez establecido en esencia en qué consiste el contrato individual de trabajo, pasamos al contrato colectivo de trabajo, que no es lo mismo individual que colectivo. Para que exista un contrato colectivo de trabajo, en principio debe existir un sindicato. Estamos hablando de sindicato de trabajadores. ¿Cómo se constituye un sindicato de trabajadores? La Ley Federal de Trabajo establece que mínimo deben ser 20 trabajadores, ¿sí?, que deben de constituir o deben de estar de acuerdo en constituir un sindicato. Una vez que ya estén esos 20 trabajadores como mínimo, acuerdan constituirse en un sindicato, este sindicato se tiene que registrar, o esta organización o este grupo o este gremio se tiene que constituir o informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es su voluntad constituirse en un sindicato y por lo tanto solicitan su registro. La Secretaría Federal de Trabajo o la Secretaría Local de Trabajo o las juntas locales de trabajo analizarán el posicionamiento de este grupo de trabajadores del por qué quieren constituirse en sindicato. Y una vez que analicen sus peticiones o su propuesta, la autoridad laboral que conozca de esa inquietud, de esa petición, decidirá si le concede o no le concede el registro de sindicato. Pensemos que le conceden el registro de su sindicato. Una vez que les den ese registro, este sindicato o esta organización ya no son de trabajadores, sino ahora ya es una organización sindical y por lo tanto ya están legalmente reconocidos ante la ley, que es la misma autoridad laboral la que les concedió ese nombramiento y reconocidos como sindicato. Una vez ya constituidos como sindicato, el representante del sindicato, que en este caso es el secretario general del sindicato, tendrá que hacer negociaciones con el patrón respecto al mejoramiento o de nuevas condiciones laborables de los trabajadores afiliados. Es decir, las personas que se van a beneficiar sobre las negociaciones que va a hacer el sindicato para con el patrón de la misma empresa son los trabajadores que se han afiliado a este sindicato. Y el sindicato lo que va a hacer es mejorar las condiciones que se establecieron en el contrato individual de trabajo o reclamar o crear nuevas condiciones de esos trabajadores afiliados. ¿Cuáles pueden ser el mejoramiento de esas condiciones? Aumento de salario, ¿sí? Porque recuerden que en el contrato individual se le contrató a la persona por un determinado salario. Y en las cláusulas se puede haber establecido o no se puede haber establecido que este salario aumentará año con año. ¿Sí me explicó? Entonces, se queda con ese salario por unos 4, 5, 6 años, no aumenta. Entonces, ese ya es una necesidad de trabajo. Bueno, ya tengo tanto tiempo aquí trabajando y no tengo ningún aumento de salario.
Entonces, ¿qué hace? Pues ya se genera una inquietud, una molestia del trabajador y ese fenómeno se da con otros de sus compañeros y es como se empiezan a reunir y se forman, se constituyen en un sindicato para reclamar mejores condiciones de trabajo. Otra, dice, bueno, tenemos una hora de descanso, una hora de comida, una hora de desayuno. Sí, pero nos mandan a comer al campo, o dice, nos mandan a comer a las fondas. ¿Sí? O los que traen todo, su lunch, su canasta, o les llevan su canasta, es que no hay un lugar donde comer. Entonces reclamamos un comedor, ¿sí? Y el patrón está obligado a dárselo o negociar. Bueno, no te doy un comedor, pero sí te pongo un lugar donde puedes comer. Ajá. Entre ellos dice, bueno, a mí me contrataron, pero hasta ahorita no he tenido seguridad social, no tengo ningún derecho para la salud. ¿Qué tal y he tenido enfermedades o he tenido accidentes de trabajo y no he recibido ningún beneficio por parte del patrón? Entonces, reclamamos la afiliación de los trabajadores al Seguro Social. Y entre ellos, yo también ya estoy por pensionarme, yo ya no puedo trabajar tanto tiempo, si ya mi salud ya no me lo permite, entonces hay que reclamar las pensiones a futuro, entre otras. Estos son lo que va a hacer el sindicato de trabajadores. Y estas peticiones las va a presentar por escrito al patrón y todas estas peticiones se va a llamar pliego de peticiones o pliego petitorio. El patrón es notificado de estas y tendrá que entrar a negociar. Me pides tanto, te doy tanto, ¿sí? O me pides tanto, no te doy nada. Bueno, no nos das nada. Como sindicato nos vamos a huelga. Y esta huelga o un paro laboral puede ser indeterminado hasta que se sienten las partes a negociar. Puede ser entre ellos o ya cuando se emplaza huelga ante la autoridad laboral. Y tendrán que llegar a un acuerdo. Para eso son las negociaciones. De 20 peticiones que solicitaron, les conceden, por ejemplo, 10. Bueno, entonces, una vez que ya se acordaron cuáles son esas 10 que se van a entregar, se suscribe el documento, ¿sí? Como si fuera un contrato individual, pero esta ahora es contrato colectivo porque el beneficio no va a ser para una persona, sino va a ser para un determinado grupo de personas, de trabajadores que están afiliados a este sindicato y queda plasmado este documento y se va a llamar contrato colectivo de trabajo. Este contrato colectivo únicamente lo que va a contemplar son derechos de los trabajadores afiliados al sindicato. En el contrato individual de trabajo se establecen derechos y obligaciones entre el patrón y el trabajador. Pero en el contrato colectivo de trabajo solo se van a establecer derechos para los trabajadores afiliados. En esencia, en eso consiste el contrato colectivo de trabajo. ¿Algún comentario? Yo, profe, una pregunta. Sí. Bueno, dice que los trabajadores y los patrones tienen derecho a constituir un sindicato. Es correcto. Mi pregunta es, ¿qué pasa si lo hacen pero sin que la autoridad esté de acuerdo, la previa? Sí, sería un sindicato no reconocido ante la autoridad y se entendería o se conocería como un gremio, pero sin registro. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y ese tendría el mismo valor o sería como menos tomado en cuenta? ¿El contrato colectivo? Ajá, bueno, cuando dice que es como un gremio, algo así dijo, Sí. que Ya. no es avalado. Ya. Cuando es gremio, ¿sí? O una asociación sin registro como sindicato, no tiene el soporte necesario para irse a huelga. ¿Sí? No hay los elementos jurídicos avalados por la autoridad para que se vayan a huelga. Por lo tanto, si en un momento dado ese grupo o ese gremio que no se llegó a constituir en sindicato o que no logró conseguir su registro y se llega a hacer un paro de labores, sin el reconocimiento por parte de la autoridad laboral, el patrón está facultado para despedirlos por incumplimiento del contrato individual de trabajo.
porque como asociación, como grupo, como sindicato, todavía no está reconocido. Y si hacen un paro o hacen una huelga sin que tenga ese derecho, ese grupo, el trabajador o ese grupo de trabajadores está incumpliendo una de las obligaciones que tiene en su contrato individual, que es cumplir con su jornada. Y lógico que ese paro va a ser dentro de la jornada. Por lo tanto, en cualquier momento, el patrón puede solicitar el apoyo de la autoridad policíaca para que deshagan ese movimiento y en automático los trabajadores quedarían despedidos justificadamente. ¿Sí? Justificadamente. No sé si llegué a explicarme o a contestar su Sí, pregunta. profe, sí. Ok. Sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? ¿Dónde se tiene que registrar el sindicato para que ya sea avalado? Si la empresa es una empresa local, es decir, del Estado, o que esté dentro del Estado, que su giro sea, que esté constituida en Tlaxcala o Puebla, sería en la junta local de esa entidad federativa. Si la empresa fuese federal, bueno, sería entonces en la Secretaría Federal del Trabajo. Pero en cada estado hay una Secretaría Local del Trabajo y es ahí donde tendrá que presentar su solicitud para constituirse en sindicato. Junta Local de Trabajo o Junta Local Federal de Trabajo, dependiendo el tipo de la empresa. Y los requisitos que pide solamente es la solicitud y los años, digamos, si fuera de una empresa, los años que llevo trabajando dentro de ahí, o cuáles son los requisitos. Sí, los requisitos para que podamos constituirnos como sindicato de entrada son mínimo 20 trabajadores. No importa la antigüedad de cada trabajador. ¿Sí? Un trabajador que se una a este grupo puede tener el término mínimo trabajando, que son 3 meses. El máximo, pues el tiempo que sea necesario. Principio, 20 trabajadores que estén debidamente contratados en esa empresa. Una vez que ya se tengan esos 20 trabajadores como mínimo, se tendrá que definir quiénes van a formar parte de la Junta de Gobierno del sindicato. ¿Quiénes integran la Junta de Gobierno en el sindicato? El secretario general, el secretario de Actas y Acuerdos, el secretario de Actas y Conflictos, el secretario de Propaganda, el secretario de Afiliación. Las secretarías pueden ser las que sean. Las que he mencionado son las esenciales. Estas personas fungirán como gobierno del sindicato y el resto son los trabajadores afiliados. ¿Y cómo puedo demostrar que esta persona es afiliada? Dos maneras. Uno, con el contrato. Es que no hay contrato, no importa, con las papeletas de pago. Es que no hay papeletas de pago, bueno, con con el simple hecho de manifestar que está trabajando y que tiene una jornada de tal y tal y se hace en el registro, se verifica en la nómina, ¿sí? En esencia, esos son los requisitos para constituir el sindicato. Gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok, bueno, en esencia, compañeras, en eso consiste el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo. Ahora bien, ¿en qué consiste su actividad? Bueno, nos pide el concepto, las partes y las prestaciones. Ok, pues no sé si con lo que platiqué sea evidencia para que tengan una directriz sobre su trabajo. Sí, profe, con lo que nos dio, bueno, por mi parte siento que sí está muy bien todo y muchas gracias por darnos igual su tiempo. Con gusto, compañera. Si gustan, les proporciono estas diapositivas y si quieren algún otro documento en que puedan fundarse, les recomiendo la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? En la Ley Federal del Trabajo, ahí pueden complementar
esto o algún tema que no tomamos en cuenta y que forme parte de su actividad. Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces ya nada más le molesto, compañera Kerene, ¿verdad? Me mande Sí. su correo electrónico y con mucho gusto se lo enviamos el día de hoy. Bueno, si es que el día de hoy me envía su dirección electrónica. Sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? No, todo quedó claro, gracias. Ok, bien, pues ya nada más mi pregunta es, son de sexto semestre, ¿verdad? Sí, ¿Y de qué licenciatura, perdón? de turismo internacional. Ok, pues muchas gracias. Lo tomamos como asesoría. Es uno de los requisitos que nosotros también tenemos que realizar como docentes, dar asesorías. Entonces, ya más adelante, a través de Kerene, les molestaría algunos datos, por ejemplo, sus nombres completos, para establecerlo en el formato de asesoría que nos requieren. Por favor, compañeras. Sí, profesor. Igual, ¿cree que nos pueda tomar una captura? Es que nos la piden. No, si gustan le envío, sí, con mucho gusto les envío la captura y o si quieren, les envío el video. Si puede, mejor el video, por favor. De entrada les paso la captura, ¿no? Sí, compañeras, ¿pueden prender su cámara, por favor? ¿Está bien con con ese tema? ¿O le ponemos en el contrato individual? Ustedes me dicen. En esa diapositiva está bien? Sí, profesor, si nos puede enviar bueno, la más aparte de la que nos dijo, pues mucho mejor. Sí, sí, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Ya se la envié a su compañera, Kerene. ¿Ok? Lo formo en MP4 y les paso el link. Sí, profesor, gracias. No, pues gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Cuídense mucho y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias, Gracias, profe, igualmente. igualmente. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Excelente día. Nos vemos.